Hola para todos y para todas. Bienvenidos a este video en el cual queremos compartir una reflexión sobre la educación propia y la interculturalidad, la cual está inspirada en los procesos del Consejo Regional del Cauca, el CRIC, y las experiencias que se viven en nuestras escuelas a diario. Nos presentamos, mi nombre es Carlos Augusto Pérez Medellín y el de mi compañera Luisa Fernanda Rodríguez. Hoy hablaremos del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, y su proyecto de educación propia. El CRIC nos enseña que la escuela puede ser mucho más que un lugar para recibir conocimiento, puede ser un espacio donde se siembre la palabra, se cultive la memoria y sobre todo se construya con la comunidad. Así es, en este documento, ¿qué pasaría en la escuela si 30 años de construcción de educación propia? El CRIC nos invita a pensar en educar, en no repetir contenidos, sino por el contrario, revivir la historia de un territorio y el espíritu de los pueblos. La educación propia, impulsada por nuestras comunidades indígenas, es producto de la resistencia frente a una escuela impuesta por la colonización. Por eso los pueblos del Cauca decidieron construir su propio camino educativo, uno que respete su lengua, los mayores y sobre todo su relación con la naturaleza y su territorio. Así es, esa educación no es una teoría distante realmente, sino una práctica viva que se teje con la vida cotidiana. Esa educación está hecha de todo lo que nosotros vemos a diario, de todas las costumbres, las creencias y las vivencias de los pueblos. La chacra, el río, la montaña se convierten en un aula más, el aula se expande. El texto del CRIC lo dice claramente: la escuela deja de ser un lugar para olvidar quiénes somos y se convierte en un espacio precisamente para recordar quién es el ser, quiénes somos. Esa idea me parece poderosa, Luisa, porque nos reta a repensar también nuestras propias obras aquí en Bogotá, y tú y yo que estamos en una localidad como Ciudad Bolívar, en un contexto distinto dentro de la misma ciudad, y en el contexto urbano donde también tenemos presencia en comunidades étnicas. Tienes toda la razón, Augusto. En Ciudad Bolívar también hablamos del territorio con identidad, con historias, con raíces. Encontramos la lucha y con las comunidades entre todos sus saberes. Allí nuestros estudiantes, hijos e hijas de migrantes, de pueblos indígenas, de afrodescendientes y de campesinos. La educación propia precisamente nos muestra que enseñar no es imponer, sino se convierte en un diálogo de saberes, donde la palabra se comparte, así como lo estamos haciendo en este momento, no se entrega, sino más bien se comparte, y ese conocimiento tiene un sentido, ¿sí? Sobre todo de ayuda y de fortalecer la vida o ese proyecto de vida del uno con el otro. Sí, es muy importante. Por eso es que el CRIC también nos recuerda que la autonomía educativa implica decidir qué se enseña, para qué se enseña, que tenga un motivo y sobre todo que tenga una conciencia. Algo que no es cuestión solo de una técnica banal de cómo enseñar, sino que profundamente tiene un espíritu político y espiritual. Y aquí hay algo importante también dentro de esa educación propia, ese es el tema de la autonomía. Autonomía que el CRIC lo fortalece con la creación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. La Universidad Intercultural no busca títulos, como de pronto pasó cuando nosotros pasamos, perdón la redundancia, por la universidad, sino que busca la sabiduría, ¿sí? Fortalecer precisamente ese tema de la educación intercultural y propia, fortalecerla de la misma formación de formadores. Sí, Augusto, y es que es muy importante todo el tema del tejido. Allí la investigación se teje con la vida, con los tejidos de la palabra, del arte, de la espiritualidad, se aprende de la conciencia de la comunidad, de los ancestros, con todo el respeto hacia la naturaleza, su historia propia y la historia de los pueblos. Y precisamente cuando observamos ese proceso desde nuestra experiencia como educadores en Bogotá y en Ciudad Bolívar, nos damos cuenta que también necesitamos repensar nuestras propias prácticas, ¿sí? Precisamente pensamos en que es necesaria una educación intercultural, no solamente en términos de hablar de diversidad, sino que realmente debe ser un proceso vivido, ¿sí? Que realmente se convierta en carne y hueso dentro del aula. Exactamente. Y eso significa que debemos abrir la escuela a la comunidad, a reconocer los saberes de las familias, a escuchar las lenguas, que es una riqueza grandísima que tenemos, los cantos, los oficios, los saberes, permitir que cada estudiante
se sienta parte, se sienta vinculado a la institución y no que sea solo un visitante, sino que al contrario, sea dueño de su propio aprendizaje. Por eso creo, Luisa, y pues los compañeros que nos escuchan, que en nuestras clases podemos inspirarnos en uno de los principios del CRIC. Educación para fortalecer la vida y la autonomía es un principio de ellos. Creo que esa frase podría guiar cualquier proceso pedagógico en cualquier escuela, sea rural o urbana en este momento. Es así, y siento que es algo muy importante. En el caso de nuestra institución, el Colegio Fanny Mickey, que es una institución de carácter oficial, nosotros contamos con la presencia del pueblo bounano. El reto ha sido construir espacios de identidad y de memoria de esa comunidad, en la cual estén presentes y sean partícipes y valorados. Y es que educar desde la interculturalidad significa reconocer que no todos aprendemos del mismo modo, finalmente, porque cada cultura tiene su ritmo, cada cultura tiene su relación con la palabra, con el cuerpo, con la naturaleza, con el territorio, con el otro y con el ser. Sí, Augusto, y también eso significa que debemos tener como idea principal el transformar el conocimiento, lo cual no solo se trata de acumular información, sino crear sentido desde la experiencia colectiva, desde los saberes. La escuela entonces se debe convertir en un tejido de relaciones y aprendizajes compartidos unos con otros. Pienso que cuando el CRIC lanza o hace una pregunta, que es ¿qué pasaría si la escuela se convirtiera en un espacio de reconstrucción cultural? También nos está hablando a nosotros. Finalmente creo que es un mensaje que también nos llega, nos está pidiendo mirar nuestra escuela, en este caso el Fanny Mickey, y preguntarnos ¿a quién pertenece ese conocimiento que compartimos realmente? Esa pregunta es fundamental. Creo que es una de las más importantes, porque la escuela no dialoga con el territorio. Termina reproduciendo una cultura ajena, desbordada, algo que no se entrelaza con nuestros saberes y lejana a las realidades que viven muchas veces nuestros estudiantes. Y creo que precisamente hay que decirlo desde esa perspectiva que acabas de mencionar, es que la educación intercultural no busca homogenizar, ¿sí? Como si busca así la escuela, digámoslo, formal o impuesta, ¿sí? Sino que busca precisamente mantener vivas esas diferencias, porque finalmente eso es lo que nos enriquece en términos culturales, y construir desde esa diferencia, que creo que es la principal invitación. No se trata solamente como de integrar, como muchas veces nos hablan, sino de convivir, también desde el respeto y la reciprocidad. ¿Qué puedo darte? Pero también tú, ¿qué me puedes dar? Sí. Y Augusto, sabes, y todos los que nos están viendo en este momento, como docentes, siento que nuestro papel fundamental es ser puente entre mundos, no dueños de la verdad, sino mediadores entre lenguajes, tiempos y formas de aprender y comprender la vida. Y sabes, Luisa, y compañeros y compañeras que nos escuchan, yo creo que eso nos da una exigencia, y es el desaprender. Finalmente, pues nosotros también somos producto de una cultura y de una escuela, y que tal vez en este momento es desaprender, y más como educadores, que muchas veces creemos que tenemos el conocimiento absoluto. Y es una invitación a cuestionar también nuestras prácticas que damos por naturales, o sea, ya se hace así y ya. Y preguntarnos por qué enseñamos, cómo nuestros alumnos aprenden o muchas veces desaprenden de la manera que lo hacen, y si realmente nuestra aula recoge y acepta esa voz de todos. Sí, Augusto, y creo que la lección más importante tal vez de la educación propia es que nosotros educamos en comunidad y nosotros también aprendemos de nuestros estudiantes. Nosotros también estamos aprendiendo a diario un montón de cosas nuevas, de saberes nuevos, de realidades nuevas, y también de las familias, de sus barrios, de su entorno, de sus realidades. Y eso nos enriquece para nuestra labor docente, nos enriquece como docentes, como personas, como agentes políticos también en nuestra sociedad. Y eso nos devuelve a la raíz de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, el equilibrio. Buscar el equilibrio finalmente de la energía, ¿sí? De la naturaleza, de usar nuestra fuerza con un propósito colectivo,
¿sí? Que pues, finalmente busque el beneficio o el bienestar mejor, la vida digna para todos, obviamente con un control, sin destruir como de pronto nos enseñó la industrialización, y lo mismo debería pasar con la escuela, con la palabra escuela, o con ese espacio que llamamos escuela. Pues educar entonces es un acto de armonía, creo que es lo principal. Podemos decir que equilibrar el saber académico con la sabiduría popular, con el conocimiento técnico, con la experiencia, es vital. La palabra no puede ser solo un acto de que sea la palabra con silencio. Y mira que si logramos eso, Luisa, finalmente creo que nuestra escuela puede convertirse como en el Cauca, que la escuela hace parte del territorio y el territorio hace parte de la escuela, pero sobre todo un lugar con vida y memoria, que finalmente no lleva a olvidar quiénes somos, sino más bien a aprender quiénes somos. Sí, Augusto, y creo que para todas las personas que también nos ven, es muy importante el ver la diversidad no como un tema de moda, como algo que llegó y está en auge, entonces tomémoslo como un tema de moda, sino como la esencia de la pedagogía. Debe ser algo que nos cuestione a diario, que entreteja todos nuestros saberes. Sabemos que seremos capaces de transformar nuestras prácticas para hacerlo posible. Y pues queridos amigos y amigas que nos escuchan, creo que esa es la pregunta con la que queremos finalmente cerrar este diálogo y esta reflexión, porque la educación intercultural no se decreta finalmente, creo que se construye, ¿sí? Día a día, en el diario vivir, con respeto, con paciencia, pero sobre todo con ese amor, diría por ahí alguien, un amor eficaz, día a día. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo que tenemos el día de hoy. Sigamos aprendiendo de las experiencias de los pueblos, que nos enseñan a educar con el corazón, a educar con el amor, a tejer y crear nuevos lazos desde el corazón y con el territorio. Y finalmente, sigamos sembrando esto desde la autonomía, sigamos sembrando identidad y sigamos sembrando de vida cada aula. Finalmente, que florezca la educación propia.